Bien, me parece muy amplia la pregunta, entonces voy a dividirla, subdividirla. Entonces me pregunta lo vivido, lo histórico, lo desarrollado, lo crecido y la repercusión que ha tenido sobre lo LGBT en lo personal. En lo vivido yo puedo decirles que en mi vida LGBT, antes de salir del closet, durante y hoy y mañana, siempre ha sido como bandera nuestra, la paz. Yo siempre abracé la paz. Siempre estuve incluso haciendo trabajo en Cultura para la Paz. Entonces, eso es lo vivido hoy y antes en lo que es LGBT. Después me habla de lo histórico. Yo en lo histórico hice mi histórico LGBT. Con mucha ayuda de España, porque España cuando hace 17 años atrás nadie me publicaba mis escritos en Latinoamérica, ni poesías. España siempre desde 2011 a la fecha, hoy publiqué un poema en España, que se lo he enviado a usted también, a todos ustedes, y desde el 2012 publico sin vacaciones por el gusto de hacerlo, porque para mí es, además de que soy competitivamente buena en eso, me gusta hacerlo. Entonces eso es mi historia. Yo me construí principalmente con España, pero México hizo mi libro en todo el aspecto, en la publicación, en la selección, en la imprenta, cuando lo envía muchísimas de diferentes países editoriales. Nicaragua fue la primera que me abrazó cuando llegué a Centroamérica. Bueno, tengo, para que puedan ver, como dice la pregunta, en el histórico, ¿verdad? Y el crecimiento incluso. Yo me establecí una misión de vida. Y estableciendo, primero salí del closet, después me establecí mi misión de vida de ser escritora. Y ahí empecé a crecer y a desarrollarme. Entonces, esa es mi vida, historia y desarrollo, crecimiento como individua LGBT. La repercusión la tengo que leer porque es rapidito y es muy amplia la repercusión. La repercusión es que desde el 2011 que publico y desde el 2000 que he salido del closet, ahora tengo más aliados, más invitaciones, más colegas, más posibilidades, más éxito, más ganados concursos, más concursos heterogéneos, no concursos LGBT, internacionales donde participan 100 países y hombres y mujeres, ¿verdad? Tengo más derechos, tengo más proyección a mejor calidad de vida, tengo más protección y seguridad, tengo más oportunidades, tengo más poder político y como soy argentina tengo la lideranza de Latinoamérica como ejemplo y motivación para los jóvenes de nuestro continente. Entonces, esa es mi respuesta. Muchas gracias, Celia, por compartir. Pasamos la palabra a Ruth, por favor. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, me parece que Celia ha hecho un traslado a la historia de su país. Nosotros, bueno, yo le voy a hablar un poco más esta parte de la historia a nivel más local, pero a nivel a lo mejor un poco más desde la parte costa, ¿no? Como de repente tenemos esta idea de que el tema LGBTI en la costa es un poco, pues quizás más de libertad, y eso muchas veces son nada más simples conjeturas que a veces no nos lleva a ver la realidad LGBTI. Entonces lo que un poco les puedo compartir, esta parte, un poco de historia desde los años 70 al 80, cómo era, y me parece que aquí también en Tuxtla, si no mal recuerdo, ¿verdad? El único espacio que existía aquí era la famosa llave de oro, ¿no? Y que ese era un espacio de desfogue para los que veníamos, incluso nosotros veníamos de las localidades, de los otros municipios, a divertirnos un poco acá. Entonces en ese caso, en ese entonces, en los 70, ¿sí? ¿Cómo veíamos la población LGBTI esta historia de nuestras vidas, ¿no?
primeramente me parece que hay que ver que éramos una población invisible, ¿sí? No existíamos para muchas y muchos, y en esa parte de invisibilidad, ¿sí?, los prejuicios internos y externos que teníamos en torno a la diversidad sexual, pues eran bastantes notorios. El closet era más la parte de estar dentro del closet y no visibilizarnos como una población. Si hablamos un poco de diversión, no había espacios de diversión. Estos espacios estaban prohibidos hacia la población LGBTI, ¿verdad? Y para demostrar la identidad sexogenérica de algunos, ¿cómo lo hacíamos? En fiestas privadas, ¿no? No sé si a ustedes les tocó, pero nos reuníamos con los amigos, ¿sí? Las que nos queríamos vestir, les robábamos los vestidos a las hermanas, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de hombres gay, ¿verdad? Porque las chicas, las compañeras les, pues eran aún más invisibles, ¿no? ¿Sí? Más invisibles en el aspecto de que los teníamos, bueno, tiene una historia acá, ¿verdad? Pero estamos hablando de otros espacios donde no había esa parte de invisibilidad. Bueno, cuando las reuniones eran precisamente en casas, ahí nos reuníamos, teníamos, pues no nos atrevíamos a salir a la calle, eso era la realidad, ¿no? Y si hablamos del ámbito de la familia, la familia, pues muchos no éramos acogidos bien en familia, ¿no? Pero lo que sí había era todo un esfuerzo y una unión entre la comunidad, que nosotros, bueno, entre nuestra población, porque no teníamos comunidad y no teníamos todavía comunidad, ¿verdad? Y lo que pasaba ahí era que si alguien era corrido de casa, corríamos todos a ver qué pasaba, ¿no? Ahí los recogíamos en algún lugar, les dábamos donde dormir, trastes y todo para que vivieran, y si era corrido, esa era la parte que nos correspondía a nosotros, cómo ayudarlos y cómo respaldar esa parte de su vida, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les puedo comentar un poco de la historia en la parte de la comunidad, la población. Muy bien, gracias por compartir. Adelante. La presión de los 3 minutos, pues aseguro que es muy, muy fuerte. Entonces, preguntabas la historia desde lo personal y desde... A mí me gusta mucho, también un poco por tirar una cuerda al feminismo, la frase de que ni bien de lo personal es político, y de aquí yo creo que sí que no me saldría, ¿no? Que, bueno, un poco para avanzar el feminismo, aliarnos con las feministas como compañeras de lucha. Hablar de la historia, también veo que hay que hablar de la historia en plural, porque hay muchas historias, hay muchas historias de muchas personas LGTB, a veces historias invisibles, historias individuales, historias de placer, de gozo, de deseo, de anonimato, y esas también son historias, y también son nuestra historia. Creo que sería un error intentar construir una historia LGTB que reproduzca los modelos hegemónicos. Y construir la historia LGTB que reproduzca modelos hegemónicos significaría volver a invisibilizar una vez más a las lesbianas, volver a invisibilizar una vez más a las personas trans, y yo creo que en esta batalla mejor no está, ¿no? Si hablamos de la historia o de mi historia personal, ¿no?, que también decíamos, pues yo diría que mi historia personal es la historia de un chico exiliado, que es un chico que nació en un pueblo pequeño de España, y que en cuanto se reconoció, no sabía si se reconocía gay o otra cosa, pues se decidió continuar sus estudios, y la manera de emigrar y de salir de su pueblo era decir, tengo que ir a la universidad, ¿no? Entonces yo fui a la universidad para exiliarme. Afortunadamente la universidad me ha abierto el mundo, ¿no?, a mí, pero soy un hijo del exilio, es decir, y como yo, muchísimas de nosotras somos personas que nos hemos tenido que exiliar, nos hemos ido a otros lugares precisamente para poder vivir y experimentar nuestra sexualidad. Son los 3 minutos, ¿no? Muy bien. Bueno, yo no, se supone que no comento, solo modero, pero eso me pareció súper interesante, el quién se queda y quién se va. O sea, quién se realiza en el lugar donde creció, ¿no? Y quién se va de su comunidad, de su país, y otras cosas, ¿no? Entonces, eso lo dejamos para
Gracias por eso, interesante. Bueno, avanzamos con la segunda pregunta para tener más bases ya como para discutir, ¿no? Entre todas y todos. Entonces, ya hablamos un poco sobre el concepto personal de cada quien y ahora es como esa transición, ¿no? Es cuando la diversidad sexual se vuelve algo político, ¿no? Ya no es algo personal, sino ya es un proyecto político. Y sí, o sea, que hablamos desde la experiencia personal, pero cómo fue esa transición, ¿no? Tanto personal como también en el contexto en donde uno esté viviendo, ¿no? Sea en la ciudad o el país en donde está. Entonces, eso es un poco la segunda pregunta, o sea, sobre cómo se vivió esa transición hacia ya una lucha política, ¿no? Entonces, pues podemos seguir el mismo orden. Si les parece, Silvia, te tomamos la palabra. Sí, gracias. Bien, ese camino que yo hago LGBT, el camino LGBT de construir y de transformarme, de por sí la lesbiana es un ente político. Yo me transformé en un agente de cambio en el momento que salí del closet, en el momento que salí, después empecé a escribir mi historia. En el momento que empiezo a escribir mi historia, me fijo una misión de vida. Entonces me transformo en un agente del cambio que mi generación lo ha visto en estos 10 años desde la internet, que ha sido a velocidad luz. Los permisos, voy a tomar agua. Los LGBT hemos evolucionado muy rápido a velocidad luz en estos 10 años. Y cuando me dicen de la construcción, yo he trazado un camino para decirles cómo me construí. Primero me vi competente, me vi que era competencia de lo que cuando era bloguera, cuando escribía con España y ellos publicaban lo que yo hacía, siempre documentando con fotos y cuestiones así. Entonces yo así me fui construyendo el camino. Después vi que cuando aparecía en el público me gustaba escribir y a la gente le gustaba y lo que hacía era bueno. Entonces tenía competencia y me gustaba lo que hacía. Entonces mi misión de vida se fue transformando en una pirámide que por sinónimo es una vocación que desarrollé hacia la comunidad LGBT y la política influye en el momento que me reconoce, en el momento, en la repercusión que yo hago con lo que a mí me gusta y con lo que soy buena, repercute de tal forma que me reconocen como que estoy haciendo un legado. Hoy el libro es la primera obra que hago y es un legado a la comunidad LGBT y es uno de 3 libros. Además tengo premios que son legados LGBT a los nuevos jóvenes que lo van a poder hacer mejor y que esa es la forma en que el sujeto político, los países, la sociedad política y la humanidad me reconocen mi trabajo como un legado a la humanidad y un testimonio de lo que yo he sido. Muchas gracias. Bueno, en esta parte a mí me parece que de lo personal a lo político, soy honesto, yo nunca pensé estar en un espacio como persona gay. Algo cambió y transformó mi vida en esta parte, ¿no? Cuando una parte que yo pienso que es muy importante y que hizo y trascendió a que mi vida privada se volviera pública y que pudiéramos aportar algo hacia la población, me parece que fue muy importante el tema del VIH. Creo que el tema del VIH en México es el que de una u otra forma visibilizó, quizás no fue la mejor manera de visibilizar a la población LGBTI, pero si nos vamos a la historia, el VIH vino a afectar
terriblemente a la población LGBTI, la sigue afectando hasta hoy en día, de acuerdo a las cuestiones epidemiológicas y datos que tenemos. Entonces yo creo que esto me hizo a mí salir de la vida privada y entrar a lo público. Bueno, para los que no saben, que no se saben, ¿no? Tengo un diagnóstico de VIH de 22 años y me tocó la época muy difícil donde las personas realmente sí se estaban muriendo porque no teníamos los tratamientos adecuados y no teníamos más y no teníamos ni tratamientos. Entonces creo que esa parte fue la que yo a veces cuando estoy en un foro digo, creo que la humanidad le debe mucho a la comunidad LGBTI, porque fuimos los primeros que dimos la cara hacia el VIH, los que nos enfrentamos hacia las instituciones, y quizás por ahí esté la historia desde la Ciudad de México, que donde se inició el movimiento para poder tener recursos y presupuestos para que la población LGBTI no se muriera, pero que también repercutió en los estados. Por ejemplo, yo tuve que involucrarme en el tema político a nivel federal para que todo esto pudiera repercutir a nivel de estado. Y creo que de ahí es una parte muy importante que no debemos de olvidar, que la población LGBTI, y no creo que no más en México, también en el mundo, el tema del VIH, la epidemia del VIH vino a visibilizar a esta población, pues quizás no de una manera que quisiéramos, ¿no? Porque es un tema de salud bastante fuerte, ¿no? También algo que considero que empezó a haber es que algunas organizaciones o grupos de base comunitaria, ¿no?, empezaron a buscar mecanismos de inclusión hacia los derechos de las poblaciones LGBTI, ¿sí? Pero no podemos decir que todo está en ganancia, ¿no? La violencia, el estigma, la discriminación, tanto familiar como institucional, me parece que era más fuerte de los 90 para el año 2000. Y en el 2000, más o menos en el 2000, es que México empieza a tener a bajarle un poco esta parte, porque ya tenemos como mejores reconocimientos y sobre todo en el tema de la salud te empieza a mejorar esta situación, ¿sí? Pero también tiene que ver con las familias, ¿verdad? En este sentido, las familias, en el seno familiar también hay un desfase donde se niega la existencia muchas veces de la población LGBTI. A mí me tocó ver y atender a muchas personas con un diagnóstico de VIH donde las familias llegaban y nos las dejaban ahí en la puerta. Ahí nos dejaban, salían corriendo, ahí nos dejaban, teníamos que salir nosotros a recogerlas, a llevarlas al hospital y todo eso. Entonces también creo que es algo que la historia no debe de olvidar y que tenemos mucho que construir en la parte de la población LGBTI, y también qué pasó allí con las familias, ¿sí? En ese rechazo, qué hubo, ¿sí? Y cómo empezaron a involucrarse también ahora las familias, y creo que tenemos mucha historia que contar todavía. Bueno, la verdad es que después de este relato sobre la historia del VIH me resulta difícil hablar, ¿no? Porque agradezco que lo hayas mencionado, Rosemary, porque como dice Didier Gribols, todos los gays de mi generación somos hijos del SIDA, y lo somos porque el SIDA ha transformado nuestra manera de entender la sexualidad, de relacionarnos con el sexo, y es una pena que las personas seropositivas sean profundamente estigmatizadas dentro de la propia comunidad LGTB, cuando el SIDA es intrínseco a nuestra historia, ¿no? Entonces me ha encantado lo que hayas dicho, porque me parece muy interesante, ¿no? Volviendo a la pregunta de lo político, y yo creo que es fundamental hacer de nuestros cuerpos, de nuestras sexualidades, un acto político, y creo que en cierta medida lo es. Lo que pasa es que también tenemos que tener cuidado en definir qué es político y qué no es político. Es decir, hasta dónde llega el acto político. ¿Es político que una persona que es más política, si queremos, ¿no? Una persona que marcha el día del 28 de junio o el 17 de mayo, o que sale en los medios de comunicación, ¿qué otras formas de hacer política diferentes? ¿En qué medida se incorporan las cuestiones de clase y poder hacer visible, como LGTB, o las cuestiones de origen, o otro tipo de cuestiones? Es decir, hay personas que hacen política desde la intimidad. Que dos hombres hoy en día se quieran, se amen, se besen y se deseen, eso también es un acto político.
el sentido demasiado, que las mujeres lo hagan, o que las personas transexuales pongan en jaque el sistema de género tal y como lo están haciendo. Yo creo que eso también es político, ¿no? Y a pesar de, y teniendo en cuenta esto y entendiendo que tenemos la misión de hacer la sexualidad un hecho político, porque finalmente lo es, porque la sexualidad es un hecho cultural y social, creo que también tenemos que tener cuidado los colectivos o los movimientos sociales y también el personal académico en cómo miramos y construimos a nosotros, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Yo hice una investigación sobre sexo anónimo y entre hombres en espacios públicos, parques, playas, lavabos, etc. Y un error garrafal que es como Josan, esto es de primero de carrera, ¿no? Yo resulta que les puse de hecho publiqué un artículo que llamé apropiaciones furtivas del espacio público, ¿no? Decía, entonces resulta que yo había puesto la pancarta a los usuarios de la zona de cruising y yo los había convertido en sujetos políticos que solamente iban a follar, ¿no? Pero yo ya les había puesto la pancarta, les había construido todo un relato de político que no era el suyo, que sus opciones eran otras, ¿no? Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta esas opciones, esos lugares de enunciación los que ocupa la gente y que a veces ese lugar de enunciación, ese lugar que ocupan o el que se cuestionan también tiene que ver con sus trayectorias vitales, con sus necesidades, con su posición social, y creo que eso es muy importante, ¿no? Es decir, de alguna manera creo que también debemos de reconocer el derecho de indiferencia, el derecho al anonimato que tienen las personas LGTB, porque es que salir del armario, quienes hemos salido, sabemos que es un proceso duro y sabemos las violencias que supone. Entonces, obligar a la gente a someterse a estas violencias en determinados contextos es muy complejo. Ahora bien, también es verdad que decir, para mí salir del armario fue un ejercicio de liberación inequívocamente precioso, maravilloso, que me ha liberado, que me ha ayudado muchísimo y que me ha hecho gozar hasta la infinidad, ¿no? Pero creo que también hay que tener en cuenta estos hechos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por compartir todas sus reflexiones. Yo creo que sí, nos hemos escuchado aquí bastante. Si les parece bien, para quizás reflexionar un poco sobre lo que escuchamos, si alguien quiere compartir alguna experiencia, alguna reflexión sobre esto, y de ahí, como por ahí llegamos a los retos, ¿no? Entonces yo creo que sí estaría bien, o sea, lo abrimos, escuchamos, ¿no? Porque de repente se habla mucho acá y no escuchamos lo que se está pasando ahí. Entonces abrimos una ronda o conversamos, ¿no? ¿Quién se anima? ¿Quién se levanta la mano? Disculpe por el modelo. Puede ser libre entonces que ni sigamos orden de Vamos a pasar, va a ser por vamos a pasar al público. Sí. Yo la única pregunta que tengo, o no sé si es pregunta, a mí me gustaría escuchar la opinión de ustedes que tienen más años en el caminar de la diversidad. Bueno, lo repito, que a mí me gustaría escuchar de ustedes que tienen más experiencia en esto de caminar en la diversidad, la opinión que tienen respecto a la exposición de los cuerpos en las marchas, que a veces existe una crítica. Yo tengo la mía, pero sí me gustaría tal vez alimentar esa postura que tengo o quizá derribarla, y sí me gustaría escuchar la opinión de parte de ustedes, porque existe una crítica a que las personas que pertenecemos a la diversidad sexual expongamos nuestro cuerpo como forma de reivindicar nuestro cuerpo, de reivindicar nuestra persona o reivindicar nuestro movimiento. Entonces existe a veces un ataque hacia eso, y me gustaría escuchar la opinión. En las marchas, ¿verdad? Exacto. Yo creo que hacer visible el cuerpo es un acto político, y creo que hacer visible nuestros cuerpos es fundamental para que se nos vea y para que seamos visibles. Ahora bien, sí que creo que hay un conflicto con hacer visibles solamente determinados cuerpos LGTB, que son los cuerpos jóvenes, atractivos, con musculatura, o de chicas, etcétera, de chicas atractivas, jóvenes, etcétera, donde se olvidan cuestiones de diversidad funcional
no vemos en las marchas a personas con LGTB con sillas de ruedas, ni gordos, ni personas mayores, etc. Entonces yo creo que hay doble vertiente. Por un lado es necesaria la visibilidad de los cuerpos, porque los cuerpos es un espacio político y es nuestro espacio político, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que todos los cuerpos. A mí me parece que, como dice José Antonio, yo creo que tienen que ser estas dos posturas. No podemos negar la existencia del cuerpo y en esta parte creo que estamos, como parte de la población, de la comunidad, estamos queriendo visibilizar un derecho, y el derecho a la expresión, al derecho a la sexualidad, tiene que ver con la parte del cuerpo. Y yo lo que pienso, o sea, yo pienso que nosotros como comunidad deberíamos de combinar las dos cosas. Desafortunadamente muchas veces nos vamos más con la parte del atractivo visual y no vamos y viendo que debería de haber una parte o un posicionamiento político. Nosotros cuando hemos practicado aquí, hemos organizado las marchas, siempre ha sido esa parte de la discusión, de decir, a ver, ¿qué va a pasar con las chicas trans que quieren mostrar las chiches? Que las muestre, ¿sí? Pero que esa parte de por qué está mostrando las chiches, que vaya a la par del discurso también, por qué tendremos que hacerlo, ¿sí? Si el chico gay le quiere meter la mano al gobernador, que lo haga, pero ¿por qué lo tiene que hacer? ¿Sí? O sea, ¿dónde está el posicionamiento político que debemos de tener nosotros como población LGBTI? O sea, yo creo que ahí es donde tendríamos que tener el cuidado y combinar las dos cosas. Me parece que podríamos tener mayor fuerza en visibilizarlo. Por lo que decía el compañero, pues sí hay como ciertos tabúes todavía o ciertos prejuicios en torno a mostrar el cuerpo, ¿sí? Y eso se pega en las marchas del Distrito Federal, ¿verdad? Que todo el mundo se va, quien mostró el pene y o el oso o el chico stripper que salió en un carro alegórico, es el que le dan mayor visibilidad y no realmente al discurso. Entonces ahí es donde también teníamos que cuidar que el discurso sea el que prevalezca a la otra parte quizás morbosa que los medios de comunicación quieren mostrar. ¿Quieres decir algo más? ¿Tele? Sin micro. El micrófono. Micrófono. Yo siguiendo con la propuesta o la pregunta que hace David, me parece que en la experiencia que a mí me ha tocado vivir, ya me tocó estar en la marcha en México, pero me toca estar en la de acá de Chiapas, y creo que todavía seguimos teniendo esta diferenciación. Yo, Tere Campos, soy una mujer lesbiana, y a lo mejor necesito vestir mi cuerpo, o ponerle a mi cuerpo, o hacer de mi cuerpo una especie de banderín que le diga a la demás gente que yo soy eso, una mujer lesbiana. No basta con que yo vaya gritando mi consigna, con que yo vaya en el grueso de este grupo de personas que vamos a la manifestación. Pero la disidencia sexogenérica creo que la debemos tener, o este arcoíris de nuestra bandera debe estar inserto en lo que decía bien Rosenberg, en esto que soy y en esto que expreso. La coherencia que podamos tener quienes nos vivimos en disidencia sexual puede ser el éxito para todas nuestras batallas, para cualquiera de las que tenga que ser. Cuando salimos y defendemos el 17 de mayo y hacemos esto público de decir que hoy tenemos un reconocimiento, que se nos dice que ya no somos, que estamos